Hola, buena hora para todos, bendiciones de parte de nuestro Dios y su Hijo Jesucristo. Y bendecimos a todas las familias, te bendecimos a ti, a tu familia, las personas que están cerca de ti, todos para que se mantenga la unidad en el vínculo de la paz, en el amor del Espíritu Santo. Hoy estamos muy contentos de estar acá a lo largo y lo ancho de este altar radial, saludándoles en esta hora, y queremos también darle muchas gracias a nuestro hermano Raúl Delgado y en una manera muy especial, con mucho amor, mucho cariño, a mi amigo Virgilio Nogueras y su familia, personas que nos abrieron las puertas para nosotros poder estar a través de estas ondas radiales. Y bueno, hace ya unos 5, creo que esta es la programación 5 que sale al aire a través de esta emisora. Queremos dejarles saber que nuestro ministerio es el ministerio Transformados por la Renovación de la Mente, que es un ministerio sombrilla a otras 2 ramas ministeriales, que lo son el Instituto Círculo de Influencia y el Ministerio de Mentoría Matrimonial. 2 son 1. Estamos en este momento preparando las páginas cibernéticas en español. Tenemos páginas cibernéticas en inglés para aquellas personas que hablan inglés o que quieren acercarse a nuestras páginas cibernéticas. Pueden ir a la página themindofchrist.org. themindofchrist.org. En español sería la mente de Cristo.org, que también tenemos esa página, pero todavía no se ha formado. Pero queremos que usted esté al tanto de esta realidad para que si quiere mirar nuestro perfil ministerial y puede acercarse y ver nuestros videos y ver lo que estamos haciendo, porque esto va para largo y nosotros tenemos largo camino que nos resta y queremos continuar en esta obra que estamos haciendo para la edificación de vidas como ustedes que nos están oyendo en este momento. Así que gracias una vez más por estarnos sintonizando, y en el día de hoy estaremos predicando un precioso mensaje o enseñando un precioso mensaje que se llama, y lo he titulado, Los que duermen entre los muertos. Así que no se lo pierda, manténgase sintonizado, oiga el mensaje completo, porque creo que aquí hay una palabra que puede transformar su vida. Bendiciones. Vamos a contextualizar el concepto de vida y muerte que aparece en la palabra del Señor. La palabra del Señor nos habla acerca de los vivos y de los muertos, y muchas veces esto se puede malentender. Alguien que simplemente lee la Biblia y dice, bueno, aquí dice que despiértate tú que duermes de entre los muertos y te alumbrará Cristo, por ejemplo. Entonces, si yo preguntara, díganos usted, ¿qué usted cree acerca de los vivos y de los muertos? ¿Quiénes son los vivos? ¿Quiénes son los muertos? La persona puede contestar simplemente, bueno, los muertos están en el cementerio y los vivos somos nosotros, los que estamos aquí sobre la faz de la tierra. Y con mucha razón está contestando esto, pero no con una razón bíblica. Es decir, está contestándolo basado en lo que conoce de la vida, de la naturaleza, porque los muertos están en el cementerio y los vivos, bueno, los vivos somos nosotros que estamos acá. Entonces, cuando nosotros vemos estas interpretaciones bíblicas que a veces están basadas en experiencias personales de las personas, y estas personas pues a veces se hacen muy sabios en su propia opinión porque no conocen ni entienden el contexto bíblico que tiene que ver con los conceptos revelados en la palabra del Señor. Cuando el Señor está hablando en la palabra acerca de los vivos y de los muertos, la vida física y la muerte física no es lo que marca la diferencia. Es todo lo contrario. Que cuando se está hablando de vida y muerte,
Estamos hablando de unos conceptos completamente diferentes que no son marcados, como ya hemos dicho, por la muerte física o la muerte o la vida física. Y para eso entonces tenemos que estudiar el texto y su contexto y aprender de la palabra del Señor, para entonces entender qué es lo que nos está comunicando nuestro Señor Jesucristo, qué es lo que nos está comunicando la palabra de Dios, qué es lo que nos están comunicando hombres como el apóstol Pablo y cuando el apóstol Juan y otros hombres de la palabra de Dios que comunicaron verdades que son profundas y que nosotros tenemos que entender esas verdades de acuerdo a cómo son reveladas. Así que vamos a entender el concepto de vida y muerte que nos está enseñando la palabra de Dios. En el día de hoy yo sí voy a considerar el versículo bíblico que dice: despiértate tú que duermes de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Y no estamos hablando de alguien que está durmiendo en un cementerio. No, eso no es lo que está diciendo la palabra en lo absoluto. Así que si usted creía eso, vamos a eliminar esa idea de su mente, vamos a sacarla, porque de eso no es que está hablando la palabra del Señor. Vamos primeramente a entender un poco más profundo qué personas Dios dice que son vivos de acuerdo a su palabra, y para esto vamos a encontrar un relato bíblico, o vamos a considerar un relato bíblico donde Jesucristo actualmente está hablando con un grupo de saduceos, y en ese grupo de saduceos, este grupo de saduceos no creen en la resurrección. Y Jesucristo está hablando con ellos y le dice Jesús a ellos acerca de una conversación, un diálogo que tuvo Dios mismo con Moisés. Y en el diálogo que tuvo Dios mismo con Moisés está hablando de tres personajes que estaban físicamente muertos, mas sin embargo Dios le dice a Moisés lo siguiente: yo soy el Dios de tus antepasados, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces Jesucristo le dice a los saduceos: pero Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Y estos que están físicamente muertos, actualmente están vivos para Dios. Así que en este relato bíblico lo que realmente nos enseña es que hay personas que están muertas físicamente, pero están vivos porque tienen vida delante de Dios. Luego aparece otro relato bíblico. Es un relato bíblico donde Jesucristo está hablando con ciertas personas que lo quieren seguir. Y se le acerca un joven que quiere seguirlo. Y Jesucristo le dice: sígueme. Pero el joven le dice las siguientes palabras. Le dice: Señor, espera a que yo entierre a mis padres y luego te sigo. Yo quiero enterrar a mi padre primero y luego seguirte. Entonces Jesucristo le dice algo muy interesante. Jesucristo le dice: deja que los muertos entierren a los muertos y tú sígueme. Entonces, ¿cómo es posible que Jesús le diga: deja que los muertos entierren a los muertos? Bueno, primeramente en ese relato bíblico aparece, da la idea de que el padre había acabado de morir y que el joven tenía que atender al funeral y luego enterrar al padre y luego irse. Pero eso está muy lejos de la verdad, eso no era lo que estaba pasando. Lo que estaba pasando es lo que suele suceder muchas veces. Por ejemplo, yo tenía un amigo en el que quería venderme un edificio para una iglesia que queríamos hacer, pero él no quería venderme el edificio hasta después de que su padre muriera. Entonces él lo que me dice es: déjame primeramente que yo entierre a mi padre y después te vendo el edificio. Lo que él estaba diciendo es: déjame esperar a que mi padre muera y luego te vendo el edificio. El padre no se iba a morir porque el padre estaba muy bien, estaba en muy buena salud y actualmente duró 20 años más. Después que él me dijo eso, el padre duró unos 20 años más, así que duramos 20 años en la espera de que el padre muriera y fuera enterrado antes de que él pudiera hacer la transacción de vender el edificio.
La realidad del caso es que esta misma situación es lo que está pasando cuando estamos hablando de cuando Jesucristo, el joven le está diciendo a Jesucristo, déjame enterrar a mi padre primero. Lo que le está diciendo es, yo tengo que esperar, yo tengo que quedarme en la casa de mi padre, yo tengo que esperar primero a que mi padre muera, yo lo entierre y entonces tenga la libertad de poder seguirte. Sin embargo, Jesucristo le dice, no, deja que los muertos entierren a los muertos y tú sígueme. Así que ya tenemos dos conceptos completamente diferentes cuando se trata de la palabra del Señor y estamos hablando de muertos y vivos. Porque en este momento estamos hablando de que Abraham, Isaac y Jacob, que están actualmente físicamente muertos, Jesucristo les dice a los saduceos, ellos están vivos para Dios porque Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Luego, el joven, que su familia está actualmente viva, Jesucristo dice que están muertos y dice, deja que los muertos entierren a los muertos. Así que parece un reino, el reino de Dios un poco invertido aquí con la cabeza hacia abajo y los pies hacia arriba, pero así mismo eso es exactamente lo que está sucediendo. El reino de Dios está invertido y las cosas que son como que hacen razón, son razonables para Dios, actualmente no parecen razonables para nosotros los seres humanos y para el mundo. No parece dar razón. Así que por esa razón precisamente nosotros tenemos que comprender la palabra del Señor, tenemos que entenderla y tenemos que ajustarnos y alinearnos a la palabra para entonces poder entender qué es lo que Dios nos está hablando y nos está diciendo. Así que los muertos son personas que están vivas y hay vivos que son personas que están físicamente muertos y ahora tenemos que entender la diferencia. Así que vamos a entender un poco la diferencia de lo que Dios está hablando en su palabra. Por esa razón, cuando el versículo de Efesios capítulo 5, versículo 14 dice, despiértate tú que duermes entre los muertos y te alumbrará Cristo, tenemos que entender que los muertos de lo que están hablando en este momento no son los muertos que están en el cementerio, no son aquellos que están físicamente muertos, y la persona que está durmiendo entre los muertos no es alguien que está durmiendo en un cementerio, pero es alguien que está dormido, es alguien que está inactivo, pero no pertenece a los muertos. Y el Señor lo está llamando a despertarse. ¿Quién será el que tiene que despertarse, que está durmiendo entre los muertos? Y ahí yo quiero considerar en este momento la palabra del Señor, una parábola que el Señor dijo que es la parábola de las 10 vírgenes. Y dice que las 10 vírgenes pues estaban todas esperando al esposo y de momento el esposo se tardó y todas cabecearon y se durmieron. Y es importante que usted entienda que todas cabecearon y se durmieron, todas. Aunque la palabra establece que 5 de las vírgenes eran prudentes y 5 de las vírgenes eran insensatas, todas se durmieron. Eso es bien importante que lo entendamos. ¿Y qué significa dormirse en este momento? Bueno, es quedar en un estado de inactividad este es el reino de Dios. El reino de Dios es semejante a 10 vírgenes. Y está hablando de la iglesia de Jesucristo, específicamente en los últimos días, antes de que se oiga el clamor de que ahí viene el esposo. La iglesia tiene que ser una iglesia dormida. ¿Y dónde es que se duerme la iglesia? Bueno, la iglesia se está durmiendo entre los muertos. Entonces tenemos que entender una vez más quiénes son los muertos. Y los muertos son personas que están en pecado. Los muertos son personas que participan de las obras infructuosas de la carne. Son personas que están en tinieblas.
son personas que participan de fornicaciones y de adulterios y de borracheras y de peleas y de guerras y de maldiciendo y bueno, son personas que aparentemente están vivos, están gozando, están socializando los unos con los otros, pero delante de Dios los considera muertos porque en ellos no hay actividad espiritual. Entonces, por esta razón, cualquier persona que de momento suelta su actividad espiritual, estamos hablando de creyentes ahora, estamos hablando de la iglesia de Cristo, y se acomoda, esa iglesia se acomoda dentro de los parámetros de lo que los muertos son. Es una iglesia dormida y está dormida entre los muertos. Entonces esta iglesia tiene que despertar y este despertamiento va a suceder de acuerdo a la palabra del Señor en un momento específico proféticamente hablando, porque es un momento en el que la palabra del Señor dice que se tiene que oír un clamor, y es el clamor de que Cristo viene, el esposo está a la puerta y se está acercando, y el clamor se oye a través de todo lugar que el esposo está a la puerta, y entonces hay un despertamiento. Y ese despertamiento tiene que suceder a la iglesia de Jesucristo, y cuando ese despertamiento sucede, la luz que alumbra es Cristo, que es la palabra. Jesucristo es la palabra viva. Así que toda la palabra de Dios, el verbo, todo esto se encuentra en Juan capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y luego en el versículo 14 de ese primer capítulo de Juan, del Evangelio según San Juan, dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Así que el verbo, que es la palabra escrita, tiene vida, es el espíritu mismo de Dios, la inspiración misma de nuestro Dios, y esa palabra luego se hace carne y habita entre nosotros en la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué yo quiero que se entienda que es la palabra? Porque la Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra es la luz que alumbra el camino. La palabra es la luz que alumbra el camino hacia el esposo que se está oyendo el clamor de que Él viene. Esto es bien importante, son conceptos espirituales que tenemos que entender. Jesucristo es la luz que alumbra a los que están durmiendo. Despiértate, tú que duermes entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Bien importante que entendamos eso. Despiértate tú que duermes entre los muertos y te alumbrará Cristo. Así que cuando se despiertan las 10 vírgenes, hay un problema. Y el problema es que mientras están dormidas, ellas no se dan de cuenta de algo bien importante. Por lo menos 5 insensatas, mientras están dormidas, mientras están participando de las obras infructuosas de las tinieblas y del pecado y de la carne, mientras ellas están participando en esa vida y están dormidas, ellas no se están dando de cuenta que no tienen aceite en sus lámparas, no tienen el espíritu de la palabra, no tienen esa luz que es importante para que se alumbre su camino. Estas vírgenes son imprudentes, no se prepararon, muy seguramente creyeron un mensaje
barato de la palabra del Señor que está por ahí, donde la gente se cree que la gracia actualmente significa una licencia para pecar. Estamos en la gracia y yo puedo hacer lo que yo quiera. Eso es un libertinaje que la palabra del Señor nunca ha enseñado, no lo enseñará jamás y nunca. Las personas toman un solo versículo bíblico y crean una teología grandísima de ese versículo, donde dice que esto no es por obra, para que nadie se gloríe, esto es por gracia, esto no es por obra. Y entonces dentro de ese versículo bíblico, ellos excluyen toda una verdad bíblica, donde dice que nosotros fuimos elegidos, fuimos sacados de ese mundo, fuimos resucitados con Dios y hemos sido separados y libertados para buenas obras. ¿Usted ve eso? Para buenas obras que fueron hechas de antemano para nosotros, para que nosotros pudiéramos vivir en ellas. Así que nosotros, los que somos creyentes, la iglesia de Jesucristo que está viva, tiene que vivir en las buenas obras ya creadas de antemano para nuestra vivencia cristiana y nuestra vivencia espiritual. Y muchas personas están alegando que esto no es necesario, sin embargo es sumamente necesario, y entonces estas personas que están comprando ese evangelio barato de todo gracia, y no hay que amar a Cristo. ¿Y por qué yo digo que no hay que amar a Cristo? Las personas tienen que aprender que el mismo Jesucristo dice: si me amas, haces lo que te digo. Si me amas, guardas mis mandamientos. Y el mismo Jesucristo es el que dice que nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguirlo. Así que decir por ahí que ninguna de estas cosas tiene ningún valor porque todo es gracia, una licencia para el pecado, eso no es real. Y eso lo va a descubrir las 5 vírgenes insensatas en el momento en que despierten y se encuentren sin luz en sus lámparas. ¿Por qué? Porque la luz es Cristo y porque nosotros no podemos vivir de acuerdo a la ley del pecado, porque la ley del pecado nos esclaviza, porque la ley del pecado, lo que dice la ley del pecado es lo siguiente: la ley del pecado, la palabra del Señor en Romanos capítulo 7, básicamente dice que lo que yo quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer eso hago, y luego dice: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Eso está hablando el apóstol Pablo. Sin embargo, en el capítulo 8, versículo 1, está hablando de una liberación que viene por causa de la ley de Cristo. Entonces, nosotros tenemos que vivir de acuerdo a la ley de Cristo, que es la ley de la palabra. Cristo es la palabra viva, Él es el verbo hecho carne, y esa realidad de Cristo viene a ser el aceite que le da luz a nuestra lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y estas personas se van a encontrar sin lámpara, sin luz, sin lumbrera que pueda alumbrar el camino hacia el lugar donde se está oyendo que el esposo viene y que está a la puerta. Qué terrible situación para estas 5 vírgenes insensatas. Es aún más terrible cuando estas 5 vírgenes insensatas son parte de la iglesia. Es aún más terrible entender esto cuando estamos hablando de 5 y 5, de un total de 10, y nos está enseñando que hay un 50% de la iglesia que está en una condición donde aparentan que están con Dios y que tienen luz en sus vidas y no la hay. A estas personas hay que decirles las palabras que dijo Jesucristo cuando dijo: ten cuidado que la luz que está en ti no sea actualmente tinieblas. Así que esta es la situación en la que
están viviendo muchas personas en este momento, y la iglesia de nuestro Señor Jesucristo vive en una situación como esta, y nosotros tenemos que estar alerta, tenemos que llamar a la iglesia a un alerta, a un despiértate, a un buscar del aceite para tu lámpara, y que tú puedas estar listo para encontrarte con el esposo, específicamente en estos tiempos en el que estamos viviendo y en que todas las circunstancias de la vida nos están dejando saber que el clamor se está oyendo y que Jesucristo está a la puerta. Así que nosotros tenemos que entender que no es la vida física, no es la muerte física lo que marca la diferencia. Las personas que están muertas en sus delitos y sus pecados, y nosotros ya hemos sido sacados de ese delito y de ese pecado para venir a hacer vida y a tener vida nueva, vida en Cristo, y tenemos que vivir en esa novedad de vida porque nosotros hemos sido llamados a despertar de entre los muertos y ser alumbrados por nuestro Señor Jesucristo. En el futuro va a haber muerte eterna y va a haber vida eterna. Y la vida eterna está marcada por aquellos que sirvieron al Señor, amaron a Dios y se entregaron total y completamente para Él. Y la muerte eterna va a ser para aquellos que hicieron todo lo contrario. Y la muerte y la vida está marcada, y esto es lo que tenemos que entender, la muerte y la vida está marcada por un acercamiento y un alejamiento de Dios. Así que si usted está alejado de Dios eternamente, usted estará muerto eternamente. Mientras que si usted se acercó a Dios y encontró el camino, halló el camino, y ese camino lo lleva el Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí, dijo nuestro Señor Jesucristo. Así que si usted encontró ese camino, encontró esa verdad, usted encontró la vida, usted va a tener un acercamiento a Dios, usted va a encontrar con el Padre, y el que se encuentra con el Padre se encuentra con la fuente de toda vida. Y al encontrarse con la fuente de la vida y vivir con Él, usted va a vivir en vida eterna. Mientras que los que quedan separados de Dios eternamente vivirán en muerte eterna. Estos son dos conceptos muy profundos que deben de ser estudiados, y le pedimos a nuestros oyentes que los estudien, que busquen esta realidad, porque el acercamiento a Dios viene a ser ahora. Usted puede acercarse a Dios hoy, y usted puede recibir la vida eterna hoy, porque el Señor Jesucristo dice en su palabra a las personas que le estén oyendo, dice que el que cree mi palabra y cree en el que me ha enviado, no vendrá a condenación, sino que ya pasó de la muerte a la vida. La vida la recibe hoy. Usted puede recibir la vida hoy. Usted puede salir de la muerte en este momento. El Señor te está diciendo: despiértate, tú que duermes entre los muertos. Hay muchos de ustedes que me están oyendo en este momento que están básicamente inactivos. Ustedes saben que ustedes no deben de estar inactivos. Ustedes deben estar en actividad espiritual. Y ustedes están muy acomodados entre los muertos, entre personas que han rechazado a Dios, que han rechazado a Jesucristo, y que verdaderamente lo que hacen es un pasatiempo que está total y completamente alejado de Dios. Y ustedes están muy seguramente, le estoy hablando a personas que están durmiendo entre los muertos, ustedes están durmiendo entre esas personas muertas, y el Señor te está hablando en este momento a través de esta palabra que yo te estoy hablando, y te estoy diciendo que tú tienes que despertar de entre los muertos, tú tienes que salir de en medio de ellos, sal de esa mortandad y venga la vida en Cristo, ser revivido. Recibe este avivamiento espiritual al que Dios te está llamando. Despiértate, tú que duermes entre los muertos, y te alumbrará nuestro Señor Jesucristo.